Señor, tiene apagado el micrófono. Qué linda, muchas gracias. Son de los detalles que a uno se le escapan de la nada. Buenos días, jovencitos. Qué bueno tenerles por acá. Qué bien, ¿verdad? Que ya están pendientes también de las clases, a pesar de que ahora es un día así rico estar en casa. Qué bueno para los que están ahí en su casita, pero eso no quiere decir que no van a hacer las cosas que corresponden hacer, ¿verdad? Vamos a tener para ahora pues un pequeño avance respecto a lo que es el trabajo del proyecto que han estado hablando con mis compañeros, pero también pues vamos a recordar así rápidamente y brevemente lo que son los deberes, el tema del contenido socioemocional, que es pues los deberes, los derechos que les corresponden a los jóvenes y a los adolescentes. Todas las clases han hablado mis compañeros sobre eso. Entonces ustedes pues para ahora, día miércoles, pues ya lo tienen así, ¿verdad? Otra vez el recordatorio. Tienen ustedes muchos derechos que les corresponden por ser menores de edad y los cuales también ustedes, pues gracias a Dios, en la medida de lo posible, sus padres les han hecho cumplir. Aunque sabemos que en nuestro país hay muchos niños, jóvenes, ¿verdad? De las edades de ustedes, que no tienen pues esos beneficios y por eso es que
eso está en la ley, es algo que se debe hacer cumplir, pero realmente en el seno de la familia es donde está realmente el cumplimiento. Ya que pues ahí está pues el cuidado de su salud, el cuidado de su alimentación, cuando están enfermos pues también pues buscar ayuda hospitalaria, médica, también el tema de no tener pues una discriminación racial, el de tener también pues su opinión, esas cosas pues en la familia es primero donde se hacen cumplir o incumplir las dos cosas. Y después es en la sociedad, al igual que los deberes. Primero es en la familia, donde deben hacerse cumplir. Y después es en la sociedad. Eh, como jóvenes de 14 años, de 15 años, la mayoría de ustedes, y no solamente ustedes, toda la juventud de esa edad, pues a estas alturas, yo sé que quieren tener más libertades, ¿sí? Quieren tener más autonomía en ciertas cosas, pero también es de hacer notar de que hay responsabilidades y que la libertad se va ganando poco a poco, la confianza se va ganando poco a poco de parte de sus padres para dejarles a ustedes libertades de poder salir, de poder llegar, pues tal vez puede ser un poco tarde. Todo eso es algo que se va ganando y no pueden vivir apresuradamente, porque parte de los deberes que corresponden primero, pues es cumplirlos y así en la medida uno va ganando como ese respaldo de los padres, ¿verdad? Que es la confianza, pues usted va a ir obteniendo más libertades. Pero las libertades no se van a obtener como parte de sus derechos solamente porque usted quiere salir, quiere hacer lo que usted considera conveniente, sino que todo eso se va ganando poco a poco. Entonces, paciencia, porque a los 14 años, a los 15 años, sí tienen derechos, sí tienen obligaciones, ¿verdad? También, pues, van a ir ganando poco a poco más cosas. Por ejemplo, hablaba en la semana, en este día lunes, ¿verdad? Que hablábamos sobre los deberes. Esto de no ingerir bebidas, pues pueden ser alcohólicas o de otro tipo. Yo sé que algunos tendrán curiosidad por probar, pero todo eso es algo que se va a ir logrando poco a poco. Llegarán las edades en las que ustedes, pues, con toda libertad, pues podrán tomar, ¿verdad? Pero ahorita están bajo la jurisdicción de sus papás. Ellos son los que dicen sí o no. Y si dicen no, pues ellos tienen pues su razón. Ellos tienen también pues o sea, no solamente porque uno quiere tener su libertad, ellos tienen también la razón de cómo nos van educando, de cómo los van guiando. Entonces hay que comprender ciertas cosas de la vida para con los papás y que no todas las libertades que uno quiere tener a los 14 años, a los 15 años, las puede tener. Pero eso no quiere decir que llegará un momento en que sí las tendrán, pero todo hay que ganárselo. Todo hay que ganarse la confianza. Y todo empieza en casa. Primero es la confianza de sus padres, ¿verdad? Primero es eso. Y ya después es para con la sociedad. Para con la sociedad ya incluye aquí con nosotros, ¿verdad? En el colegio, incluye también con la familia externa, los que son fuera de casa, pero que también son parte de su familia, con la iglesia, ¿verdad? Si ustedes también van a una reunión, pues también relacionadas a la fe. Después con todo ello, lo primero es con la familia. Bueno, y después de hablar así brevemente sobre lo que es el contenido socioemocional, vamos a pasar ahora a hablar acerca de lo que será el contenido de trabajo bueno, así rápidamente de la unidad. ¿Sí? El trabajo de la unidad, para los que, bueno, solo Jonathan ahorita no lo puede ver, pero ahí lo tenemos. Tenemos lo que es esta diapositiva que nos habla acerca de lo que vamos a trabajar en este periodo, que es la organización política y las relaciones en el exterior de parte de España, pero que ahora se toma en cuenta, ¿verdad?, lo que es la Unión Europea. Sobre eso vamos a trabajar.
describir los procesos de construcción histórica de lo que es, ahorita está apagada, apagado el video, de lo que es pues la Unión Europea. Fíjense de que esta organización fue pensada ahí por la década de los 40, por la década de los 50, fue así como los inicios por la cual se va a conformar la Unión Europea. Sobre esto vamos a trabajar. Les había mencionado que los temas de historia, específicamente de España, los vamos a dejar por un momento a un lado, ¿sí? Porque vamos a trabajar ahorita este contenido que es a nivel europeo, la conformación de lo que hoy conocemos como la Unión Europea, ¿verdad? Y después vamos a retomar nuevamente lo que van a ser los contenidos relacionados específicamente a España. Muy bien, ahora nosotros aquí en Centroamérica nos ha costado muchísimo unirnos, ¿verdad? Cada país tiene su decisión, tiene su autonomía y no está dispuesto a ceder ciertas cosas. Sin embargo, la Unión Europea también ha negociado y ha tenido que ceder ciertas cosas para que se conformara. Es verdad que algunos han perdido cierta autonomía, pero también han ganado ciertas libertades. Cuestión que aquí en Centroamérica está un poquito bien así, un poco más difícil en cuanto a las mentalidades de los gobiernos, ya que aquí los países, aunque son pobres, ¿verdad? Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, o sea, aunque son países pobres, pero no quieren perder ciertas autonomías. Bueno, dentro de esto es importante recordar de que cada país tiene su territorio, tiene su jurisdicción y supuestamente dentro de ello pues manda el gobierno, ¿verdad? Pero la Unión Europea pues ahora ellos se manejan de una forma diferente. Ellos realmente pues el tema de lo que son pues las ventajas y las desventajas pues las han hecho sentir, y más también con esto de la pandemia. Vean de que realmente pues bueno, voy a dejar de compartir porque aquí tengo un pequeño video relacionado a esto de lo que es la conformación de la Unión Europea. Realmente con el tema de la pandemia, pues ellos también han visto ventajas y desventajas de estar unificados, porque las tienen realmente. Para nosotros, bueno, aquí tengo la parte del video, sí, es este. Fíjense de que dentro de las ventajas de que esté la Unión Europea para nosotros como un país extranjero, es que el título, porque ustedes por estar estudiando en el Colegio Español Padre Rupe, ustedes tienen derecho a una doble titulación. Eso ustedes lo han oído, pero como todavía pues no están en el proceso de graduación, creo que no está así como muy claro, ¿verdad? ¿Y eso qué? Bueno, pues eso qué es que a la larga, usted cuando se gradúa, usted puede aquí, a través del colegio, accesar el título español. Ahora, ese título español no se lo dan así como de inmediato porque es un proceso que lleva su tiempo porque lo tiene que aprobar el Ministerio de España, ¿verdad? Pero ¿qué beneficio tiene? A la larga, el beneficio que les tiene para el que lo quiera tener, ¿verdad? Porque primero es graduarse del colegio. Después es solicitarlo. Ahora, ¿por qué lo estoy hablando? Porque está relacionado con el tema de la Unión Europea. Porque el título español es válido para estudiar en cualquier universidad de los países que forman parte de la Unión Europea. No solamente vale para España, ni para las universidades españolas, sino que el título español es válido para todos los países que forman parte de la Unión Europea. Sí hemos tenido alumnos que han tenido esa oportunidad de que algún familiar le ha dado la posibilidad de irse a estudiar a alguno de estos países que forman parte de la Unión Europea y se ha ido con el título que el colegio pues les ha dado. Entonces, ustedes pueden tener ese beneficio. Ahora, otro de los beneficios que tienen dentro de esa Unión Europea es que prácticamente entre ellos, por la nacionalidad de los países que están dentro de esa organización, hay libre circulación.
Para ellos no hay visa, para ellos, ¿verdad? No necesitan un documento para poder pasarse las fronteras entre los países miembros. Entonces, pues, eso es un beneficio para la población. Se puede ir a trabajar a otro país y no hay mayor, digamos, cuestiones que no lo dejen pasar. O sea, entre ellos, si es de otra nacionalidad, porque en su documento pues lo plantea, pues ahí sí. Yo creo que a estas alturas es un mundo tan globalizado que por lo menos cuando yo estaba estudiando, casi todos tenían un familiar en Estados Unidos, porque de nuestro país, por el tema de la guerra, emigró mucha gente para Estados Unidos. Y yo creo que todos siguen teniendo uno o más familiares, muchos familiares en Estados Unidos. Pero hoy en día la cosa está más globalizada. Hoy ustedes, yo sé que hay varios que pueden tener uno o más familiares en Europa. O sea, que es algo que para ustedes es más común. En los tiempos que yo estudiaba, que alguien se fuera a Europa era algo muy raro. O sea, esas cosas no pasaban. Pero ahora es algo más común. Y pues alumnos de ustedes, sus compañeros, me han dicho que tienen amigos así, ¿verdad? Virtuales, aparte de que algunos tendrán también familiares. Entonces, este tema, pues creo que para ustedes no es así, algo totalmente desconocido. Ustedes saben sobre ciertos beneficios que tiene estar en el tema de la Unión Europea. Por ejemplo, otra de las cosas que en la Unión Europea más o menos se trabaja es el estado de bienestar. El estado de bienestar es que el Estado debe de proveer de calidad ciertos beneficios a la población. Y eso lo saben, ¿verdad? Es muy similar a lo que trabaja también Estados Unidos, donde el gobierno pues administra todo el tema de salud y la salud de calidad. Realmente aquí en nuestro país el tema de salud ha sido algo bien cuestionante, bien polémico. Se ha venido mejorando a comparación de los años anteriores, pero todavía no estamos en niveles altos, ¿verdad? De una buena calidad de salud. O sea, el Estado debe de dar educación. En Europa, pues el sistema público, el sistema nacional es bueno. Y es bueno, es de calidad y logrado, pero es una vida totalmente diferente porque allá las personas no tienen tantos hijos. Aquí en el país todavía pues hay personas que sí tienen muchos, 4 o 5, yo siento que ya todavía son. En Europa no, entonces eso hace que los niveles de educación, la población es menos. Entonces todos tienen acceso a educación y el Estado es el que debe de garantizar que sea de calidad. Entonces estas cosas es un sistema de vida, digamos, de organización de la política, del gobierno, de la administración, que tiene que ser eficiente. Eficiente en cuanto al manejo de los recursos. Con esto no estoy diciendo de que sean los países de la maravilla, donde ahí no hay corrupción. Realmente siempre hay corrupción en los países europeos. Pero también puedo decir de que ellos están como en un sistema de mayor madurez, que cuando llega al poder un partido, ya sea con ideología de izquierda o con ideología de derecha, llegado al poder tiene que ver al país como nación, no solamente como beneficiar a su grupo político, el que lo hizo ganar, sino que ya es cambiarse el cassette y ver ahora las cuestiones de nación, las cuestiones de país y de calidad de vida. Entonces, en eso sí nos tiene ventaja, porque aquí en nuestras tierras latinoamericanas, pues casi siempre ha sido que el partido político que llega al poder beneficia a quienes lo hicieron llegar al poder. Entonces, la gente que no apoyó, digamos, una candidatura, pues nunca vio un mayor beneficio. Y en Europa, pues es diferente. Todo esto lo vamos a ir trabajando desde el punto de vista histórico. Ahora, pues también lo estamos ahí viendo un poquito con el relacionado con lo del colegio, ¿verdad? A la larga, pues, vean de que esto de la globalización y de la Unión Europea, pues está dando así un poco de más aperturas en ciertas cosas. El colegio ahora, pues, tenemos aquí un proyecto, bueno, hay muchas cosas de proyecto, pero les voy a contar que tenemos un proyecto
con las materias de geografía y literatura española, donde no todos están involucrados, pero sí tenemos gente de novenos, tenemos a 2 representantes en ese proyecto de ustedes, entre los 9 grados, y gente de bachillerato, donde están haciendo pues una investigación relacionada también a lo que es el viaje de la circunnavegación de Magallanes. Esto lo están haciendo los colegios que tienen, así como nosotros, que da el título español y aparte del título del Salvador. Bueno, pues está el Colegio Español en Guatemala, está el de Colombia, está el de Brasil, también tenemos uno, ¿verdad?, en Costa Rica. Entonces, todos estos colegios que dan la doble titulación, la del país más la de España, pues se han unido para hacer ese proyecto. Y pues tenemos a nuestros alumnos representantes aquí también, porque la idea a la larga es después de que se reúnan de forma presencial, porque el proyecto inicia este año y va a finalizar el próximo año. Y para la finalización es que se ha pensado pues tener ahí una reunión. Porque ahora con este mundo más globalizado, ahora nosotros podemos tener comunicación más eficiente y con todo lo de la pandemia, que ahora es todo más virtual, con personas que están lejos geográficamente de nosotros. Bueno, pues estas chicas, hay jóvenes de bachillerato también, que están teniendo pues ese contacto, esa comunicación con personas de otros países. Eso es enriquecedor en el tema de la cultura, ¿verdad? En el tema de conocer cómo viven los otros países, aunque están siempre de Latinoamérica, pero cada quien tiene su estilo. No todos son como El Salvador, nada que ver. Entonces, el ir aprendiendo esto, pues es importante. Se lo digo porque ustedes están en 9 grado, van a llegar al bachillerato, se les van a dar las oportunidades, les van a ofrecer ingresar a proyectos, porque esto va así con una tendencia más grande, de que haya más relación de parte de ustedes como nuestros estudiantes con estudiantes de otros colegios. Ahora es este proyecto, pero se tiene como función tener después intercambios estudiantiles. Claro, a medida la pandemia, pues vaya disminuyendo toda esta situación, ¿verdad? Pero igual, o sea, ustedes están en 9. Cuando ya estén en primer año, en segundo año, esperamos que la situación sea diferente. Entonces, las oportunidades están, solamente está en que las sepan aprovechar. ¿Y es más trabajo? Sí, es más trabajo, pero también es más ganancia, también es más beneficio para quienes se involucren en estos proyectos. Cuando llegan a la universidad, igual, habrán proyectos en los cuales ustedes pueden ingresar y que tienen como finalidad, como uno de mis exalumnos, que se han ido a otros países, especialmente a Europa, a poder estudiar allá. Porque en cuanto a calidad de estudio, calidad de educación, pues sí, no vamos a negar que Europa está muchos pasos adelante que nosotros. Es más, yo trabajando aquí en el colegio, me doy cuenta de que hay muchas carreras, hay muchas profesiones y son cosas que ustedes las manejan porque tal vez ustedes son muy curiosos en internet, ¿verdad? En saber cosas. Pero hay muchas carreras que aquí en el país no se dan, pero que sí son necesarias y que se pueden estudiar en Europa. Y cuando ustedes regresan al país, si quisieran regresar a El Salvador, es encontrar un trabajo seguro. Ajá. Vivo. ¿Cuál es trabajo? Fíjate de que hay algo que yo quería estudiar y aquí no se podía. Bueno, en aquellos tiempos, bueno, hace 20 años les contaré, aquí no había nada que ver con el tema de sismología, vulcanología, climatología, nada. Y todas esas ramas aquí en el país, no es que se necesiten muchos vulcanólogos, pero realmente de aquí del país, no hay gente que haya estudiado, o sea, porque esa carrera no está aquí. Alguien que vaya a ser un climatólogo, los que dan el clima aquí, son contaditas las personas, son 5, y de las que estaban más preparadas era una la persona que era de los que estaba. O sea, esas carreras que son las afines que a mí me parecen, lo que yo hubiera querido estudiar.
Pero yo sé que ustedes tienen otras ramas, hoy hay otras profesiones que a ustedes les gustaría más estudiar, pero que las carreras no se dan aquí. Y en Europa hay una gran diversidad de carreras respecto al arte. Allá en Europa sí se vive del arte. Y aquí en el país, alguien del arte sobrevive apenas. Aquí el arte no da para que alguien pueda vivir con dignidad, como una profesión. Aquí el arte es así como para, o sea, se ve como que es para el que no quiere trabajar formalmente, estar amarrado a un horario de trabajo, pero realmente en Europa el arte vale y hay carreras relacionadas a eso. Entonces, allá ustedes pueden estudiarlo, pueden, pero todo hay que visionarse desde ya. Están en noveno. Hay que visionarse ya para los 18 años. ¿Dónde quiere estar? ¿En qué universidad quiere estar? Si realmente tiene aspiraciones de ser profesional, porque en la vida no solo se triunfa estudiando en la universidad. Y eso lo vamos a hablar claro. Hay gente que ha triunfado en la vida y no fue a la universidad, pero fue muy listo en el tema de los negocios, muy listo, ¿verdad? En el tema del aspecto de la economía o creativo en montar su propia empresa, aún sin haber tenido, pues, digamos, una orientación académica, universitaria. O sea, esas cosas pasan. Pero o sea, hay de pensarlo ya. Tienen 14, 15 años. El tiempo va pasando. El año de la pandemia, si lo aprovecharon o no lo aprovecharon, cada quien lo sabrá, ¿verdad? En mi caso, créanme que aunque sea labrado, aprendí muchas cosas, porque si no me quedaba sin trabajo, me quedaba con mis deudas. O sea, a la larga la brava uno aprende muchas cosas. Entonces, ustedes también, o sea, ahorita a los 14 años tienen que forjarse metas para progresar como profesional en la vida. También con esto quiero aclararles, jóvenes, que la vida no solamente es tener pisto. Uno también, las personas las tienen que valorar. Y no es verdad, y a veces se ve así que cuando tienes dinero, tienes amigos, si no tienes dinero, no tienes nada. No, tampoco, o sea, cuando estamos en una sociedad capitalista, podemos verlo así, pero realmente las personas valen por ser personas, con sus principios, con sus valores, aún con sus errores. Las personas valen mucho. Valen más que las posesiones. A veces puede ser de que uno puede valorar más a un carro que a una persona. Y entonces cuando uno puede estar en esa situación, está en un error. Porque las personas siempre van a tener mucho más valor que un carro. Entonces, se lo digo para cuando tengan su primer carro. Cuando tengan su primer carro, no vayan a cuidar extremadamente el carro y descuiden a su mamá. Porque la mamá es la que les dio todo en la vida, en los momentos en que nadie daba nada por ustedes. En esos momentos en que usted era indefenso y que todo lo necesitaba, que se lo dieran, sus papás estuvieron ahí. Así es que cuando lleguen a tener dinero, no se vayan a olvidar de quienes les apoyaron en esos momentos, en que usted no era nadie. Porque uno no nace así como arte de magia, ¿verdad? Hubo alguien que le dio la vida, que lo cuidó para poder ser lo que ahora es. Bien o mal, con errores, porque nadie es perfecto, pero realmente si no hubiera tenido esa persona, usted no estuviera donde está. Así que esa parte es de valorarla. Entonces, pues, así, brevemente y rápidamente, pues, era un poco la mención que yo quería hacerles en relación a lo que es el tema de los proyectos, el tema de los trabajos relacionados a la Unión Europea. Vaya, y ahora pues lo vamos a ver desde el punto de vista histórico. Desde el punto de vista histórico, pues aquí les comparto la pantalla, vamos a tener ahí un pequeño video relacionado a cómo se fue formando la Unión Europea, porque lo hemos visto así como muy actual y vamos a hablar más cosas de la actualidad también, pero ahorita vamos a tener esta parte histórica. Veámosla. 9 de mayo, la Unión Europea cumple 70 años desde su creación. 70 años desde que Robert Schuman hiciera una declaración que sentaría la primera piedra del proyecto de la Unión. Un proyecto del que se dice que es sui generis porque es único en todo el mundo. Sin embargo, hoy más que nunca se encuentra sumergida en una crisis más grande incluso que la que sufrió en el 2008.
Muchos pronostican que la Unión Europea podría desaparecer y otros dicen que podría salir reforzada. Y para que tengamos una opinión propia, antes hay que conocer su historia. ¿Quieres saber por qué se creó la Unión Europea y cómo ha evolucionado con el paso de los años? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Hoy contamos con la colaboración de mi amigo Karim, que tiene un canal de YouTube donde podrás encontrar videos muy diversos para entender mejor la Unión Europea. Te dejo el link en la descripción. Para comenzar, tenemos que remontarnos a 1945, año en el que acabó la Segunda Guerra Mundial. Esto dejó a Europa en ruinas y con un ambiente de desconfianza y odio extremo entre diferentes territorios. Países como Alemania, Italia, Francia y Reino Unido habían luchado a muerte entre ellos durante varios años, y aunque la guerra acabó con un bando ganador y otro perdedor, las poblaciones, especialmente de los países de Europa, quedaron muy traumadas. Tras la guerra, desde Estados Unidos llegó el Plan Marshall, una inyección de $12.000 millones para reconstruir las zonas afectadas por la guerra y que también pretendía evitar la propagación del comunismo por Europa. Además, durante este periodo, países como Francia y Reino Unido tenían entre sus planes impedir que se volviera a producir una nueva guerra en suelo europeo. Y 5 años más tarde, el 9 de mayo de 1950, Robert Schuman, el ministro francés de Asuntos Exteriores, y Jean Monnet, consejero del gobierno francés, presentaron su plan para Europa, donde anunciaron que Europa no se haría de una vez, sino poco a poco. La idea de Schuman y Monnet era que los países pusieran en común sus producciones de carbón y de acero, y por este motivo llamaron a este proyecto Comunidad Europea del Carbón y del Acero. No fueron muy originales con el nombre, pero con la idea sí que fueron muy originales, ya que al poner en común el carbón y el acero, todos los países sabían qué cantidad tenía el resto, y así era muy improbable que de golpe un país se viera muy superior al resto y decidiera comenzar una nueva guerra. Además, los gobiernos europeos esperaban que al comerciar los unos con los otros se pusieran también en común los intereses económicos y se creasen lazos de unión. Esta comunidad, la CECA por sus siglas, se estableció oficialmente en 1951 con el Tratado de París y fijó su sede de manera temporal en Luxemburgo. Fue un proyecto modesto en sus inicios. Estaba conformada únicamente por 6 países: Francia, Italia, Alemania Occidental y los países del Benelux, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. No obstante, este fue el inicio de lo que hoy conocemos como la Unión Europea. Y ahora, puede que te estés preguntando, ¿dónde estaba el Reino Unido? Había sido aliado de Francia durante la guerra, pero decidió no formar parte de la CECA por voluntad propia, ya que contaba con una posición más privilegiada y con una relación especial con Estados Unidos. Pero volviendo a la CECA, durante sus años de construcción se crearon sus 3 principales instituciones y que han evolucionado hasta nuestros días: la Asamblea Parlamentaria, que es el Parlamento Europeo actualmente, el Consejo de Ministros, que es el Consejo de la Unión Europea, y también estaba la Alta Autoridad, que fue el primer organismo supranacional, ya que sus decisiones se imponían a los estados. A día de hoy, esta institución es la Comisión Europea, y Jean Monnet, reconocido como uno de los padres fundadores del proyecto, fue elegido como el primer presidente de esta institución. Y según pasaban los años, los países de la CECA iban adaptándose al sistema que habían creado y viendo cómo podían mejorarlo. Por ello, decidieron crear un mercado común, uniendo sus aduanas y facilitando el comercio de mercancías. Esto se hizo posible con la firma de los Tratados de Roma. En 1957 se crearon otras 2 comunidades, la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, más conocida como Euratom. El Euratom sirvió para que se empezaran a construir plantas de energía nuclear con el fin de suplir la falta de abastecimiento eléctrico. Además, esta comunidad también garantizaba que los materiales nucleares civiles no se destinasen a otros fines, como podrían ser los militares. A partir de este momento, las comunidades de la CEE y del Euratom comenzaron a trabajar en Bruselas y decidieron poner solo algunas de sus instituciones en común junto a las de la CECA.
Por ejemplo, la Asamblea Parlamentaria y el Tribunal de Justicia eran el mismo para estas tres comunidades, pero cada una mantuvo su propia alta autoridad, que era el Poder Ejecutivo. Y seguramente os estaréis preguntando, ¿dónde está Robert Schuman en todo esto? ¿Desapareció? Pues no, justo en esta etapa fue elegido como el primer presidente de la Asamblea Parlamentaria. Más adelante, en la década de los años 60, comenzaría una etapa de buen crecimiento económico para el proyecto europeo. Esto fue gracias, en gran medida, a que se facilitó el comercio al crear un mercado común que eliminaba barreras entre los países. Esta facilidad para comerciar conllevó a que en la Comunidad Económica Europea se acordase fijar un control conjunto de la producción alimentaria, garantizando así un abastecimiento seguro para todos. Este hecho desembocó en la creación de la Política Agrícola Común, que es uno de los pilares fundamentales de la actual Unión Europea. Pero al existir tres comunidades al mismo tiempo, había momentos en los que se duplicaban esfuerzos y con el objetivo de reducir burocracia y gastos económicos, en 1965 se firmó el Tratado de Fusión. Esto permitió fusionar a las tres comunidades de la CECA, Comunidad Económica Europea y Euratom, en una sola, la Comunidad Europea. Y este fue el principio de la Unión Europea tal y como la conocemos actualmente. En esos años había varios países europeos que miraban con recelo al proyecto europeo, como Reino Unido, que decidió crear también un espacio de libre comercio, el EFTA, pero que no tuvo el éxito esperado. Pero ojo, porque aquí cabe mencionar que también había países de la Comunidad Europea que no estaban muy contentos con el aspecto supranacional del proyecto. Un ejemplo claro es, en ese momento, Francia, que llegó a bloquear durante 6 meses la toma de decisiones al no asistir a las reuniones. Pero con Francia de vuelta a las reuniones, las instituciones se dieron cuenta que tenían que seguir evolucionando para satisfacer las voluntades de todos los países. Además, la Comunidad Europea comenzó a recibir peticiones de países que querían sumarse al club. Por ello, en 1973, Dinamarca, Irlanda y finalmente el Reino Unido se unieron al proyecto, haciendo que ya contasen con un total de 9 países. Y mientras esto sucedía en el centro y norte de Europa, en el sur, Señor, tiene el micrófono apagado. Gracias. Aquí Jonathan me estaba diciendo también, gracias, perdón. Bueno, que en el video es mucho más largo, pero nos vamos a dejar hasta aquí, porque lo que me interesaba en la primera parte era solamente ver los orígenes de la Unión Europea. Hablaba, ¿verdad?, que no pensaban que iba a ser algo grande, que se iban a unir más países. Eso se fue dando en el camino. Realmente, pues, ellos tenían como en la década de los 40 la función de pues, simplemente negociar, ¿verdad? El carbón, el acero, después de la Segunda Guerra Mundial. Y después ese proyecto fue haciéndose más grande. El video estaba mencionando, se quedó hasta la década de los 60, que fue un momento bueno para la Unión Europea. La década de los 70 fue un momento difícil porque, bueno, hay una crisis económica en la década de los 70 y una crisis del petróleo que les perjudica, muchísimo a todas las economías del mundo. Pero después llega la década de los 80 y en la década de los 80 España ingresa a la Unión Europea porque hace sus peticiones también. En un primer momento, pues, no es aceptado, le dan más requisitos, eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero a la larga, en 1985, pues firma la adhesión a la Unión Europea. Y bueno, pues ahí está con que ya después ellos va cambiando, porque como el video mostraba ciertos beneficios, también veían de que habían ciertos gobiernos que no estaban de acuerdo. ¿Por qué? Porque ellos tienen sus elecciones para buscar alcaldías, los ayuntamientos. A ellos le dicen ayuntamientos, pero nosotros le decimos las alcaldías. Ellos tienen sus elecciones para buscar al presidente. Bueno, realmente en España le llaman las elecciones para el Parlamento, y el que tiene mayoría en Parlamento, ahí ponen al presidente, ¿verdad? Los del Parlamento. España no tiene elecciones para presidente, sino que tiene elecciones para Parlamento.
y el que tiene mayoría en parlamento pone el presidente. Y también tienen elecciones de la Unión Europea para poner los cargos importantes, porque ya ustedes vieron en las imágenes que realmente hay un Consejo Europeo. Entonces, ese está sobre las leyes, está arriba de las leyes a veces nacionales, y es lo que no todos los países están dispuestos a ceder, perder como sus leyes o su autonomía nacional para verse, digamos, y aceptar las leyes que otros hicieron en otro país, y como que les puede beneficiar, pues también les puede perjudicar. Ese es un poco el estira y encoge que tienen en cuanto a las leyes, pero realmente les ha ido beneficiando, porque eso se los estoy contando de la década de los 80. Ha venido pasando pues más tiempo y realmente los beneficios han sido buenos, muchos para las grandes mayorías, porque siempre habrá inconformidades, siempre. Pero las grandes mayorías, pues al menos lo que nosotros podemos apreciar es que la calidad de vida de la población de Europa es muy buena a nivel del globo, a nivel del globo terráqueo, ¿verdad? Tienen una estabilidad económica y una calidad de vida, es que no solamente es el dinero, es la calidad de vida de la población, en temas de salud, en temas de educación, en el tema de las pensiones también, en el tema también de vivienda. O sea, sí, hay muchos beneficios de parte de la Unión Europea para con las personas en todas las clases. Y por eso es que ahora Europa es como un lugar para, al igual que Estados Unidos, de buscar una nueva vida. Porque ahora Estados Unidos pone demasiadas restricciones para que la gente se vaya a ese país a trabajar. Demasiadas restricciones. Ustedes lo ven en las noticias. Es muy triste ver las condiciones en México, en las fronteras de México, donde llega gente de varios países a querer cruzarse, ¿verdad? Y poder llegar finalmente a Estados Unidos. Entonces ahora, como lugar de migración, dejó de ser Estados Unidos porque ya no quiere más migrantes. Entonces ahora las miras de una nueva vida es hacia Europa. Entonces, bueno, como ahora es un poco más globalizada la cosa, primero, las migraciones vienen mucho de la zona de África. Mucha gente de África, del norte de África, se quiere y se cruza en balsas el estrecho, ¿verdad? Que hay entre Marruecos y España, ¿verdad? El estrecho de Gibraltar. Cruzarlo en balsas para poder llegar finalmente a España y de ahí ir a cualquier otro país que forme parte de la Unión Europea para poder hacer una nueva vida. O sea, eso de parte de África. Ahora, de aquí de Latinoamérica, pues aquí sí también, ¿verdad? Hay gente que se va, mucha gente que se va, que se las arregla para conseguir un vuelo, para conseguir, porque no se necesita visa para ir a España, no se necesita un papel así oficial, pero sí pues como una invitación que respalde pues para dónde va, o si va a cuestiones de turismo, pues también que respalde pues que va a regresar a su país. Pero hay gente que se las arregla para poder irse y poder quedarse allá. Mucha migración. Es porque la calidad de vida de la población allá pues sí es diferente. Bueno, espero que ustedes se enteren también de datos curiosos relacionados a esto y los vamos a compartir en la próxima hora, ¿verdad? Vamos a dejar hasta acá, voy a dejar la grabación también y vamos a... Vaya, jovencitos, muchas gracias por haber estado acá. Primero Dios, pues nos encontramos nuevamente para la próxima semana, ¿verdad? Y también, pues, agradecer a todos los que han estado en la clase y también, pues, a quienes han entregado su actividad evaluada. Aquí los dejo, muchas gracias porque ya van a otra clase y yo me extendí. Así es que cuídense. Nos veremos en la próxima. Bendiciones. Adiós. Gracias, señor. Gracias, Feliz señor. día. Feliz día. Feliz Igual. día. Gracias. Adiós.